Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de mi canal? Yo soy Aldo Salvatore Cilia y bueno, pues vamos al último de nuestros videos de la materia promoción y ventas en hoteles. Debo de decirles que estoy muy feliz porque hemos llegado al final del semestre y con él pues también el final de la carrera, ya que esta materia es de mi último semestre. Y bueno, pues este tercer parcial fue diferente de los demás, ya que en él hablamos, o bueno, se analizaron entrevistas del ámbito turístico relacionadas con pues cuestiones de actualidad. Sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Los temas que vimos en este tercer parcial fueron Online Travel Agencies, o OTAs, también conocidos, una entrevista con Marisol Venegas, la secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo, y finalmente un par de entrevistas del señor Darío Flota, del ingeniero Darío Flota, que es director del Consejo de Promoción Turística del estado de Quintana Roo. Bueno, el tema de las Online Travel Agencies fue interesante porque no vimos, como usualmente suele suceder, no hablamos de la historia de las OTAs y de cuándo se formaron, de todo eso. En realidad fue una entrevista que llevó a José Urinola y Nelson Monsalve, que son gerentes comerciales de la empresa Revenue Click. .co, que es una empresa, una agencia de viajes colombiana que tiene mucha presencia en su país. Y bueno, lo que se hizo aquí fue analizar algunas estrategias comerciales del e-commerce encaminadas a obtener mayores ingresos en el negocio de la hotelería. Esta entrevista pues fue bastante interesante porque nos dio un panorama bastante completo. Primeramente, ellos hablaron del COVID, ya que la entrevista se llevó a cabo al inicio de la pandemia, o sea, ya tiene bastante tiempo, un año de esta entrevista, y bueno, hablaban de 3 escenarios posibles al respecto del turismo con la pandemia y cómo la empresa, o bueno, como RevenueClick.com estaba previendo que sería la situación con el tema de la pandemia, ya que, bueno, pensaba que muchas personas se estaban cuidando y se estaba conteniendo la propagación del virus. Pero bueno, también mencionaban que había poca aplicación de pruebas. Esto, si lo comparamos con los datos de México, pues nos damos cuenta que era un poquito similar. De hecho, en una parte de la entrevista mencionan que el Producto Interno Bruto de Colombia en ese mismo mes cayó 6 puntos y que eso, bueno, daba pie a que no se veía un buen escenario, pero que también se veía la recuperación económica para lo que sería febrero de 2021 y bueno, que tal vez para finales de este mismo año ya empezaría a haber mejoras económicas al respecto. Este escenario, bueno, en realidad no tal cual, pero se ha estado cumpliendo no solamente en Colombia, sino en muchos de los países, sobre todo los que ya iniciamos la reactivación económica. Bueno, también mencionaron que el comportamiento estimado de los mercados con respecto a la pandemia y hablaron de los 3 principales mercados para ese país, que son Estados Unidos, México y Perú, y que ellos estarán presentando caídas económicas también, mostrando a corto plazo pues una posible recuperación muy baja o muy poco posible, y el decrecimiento de Colombia llegaría posiblemente al menos 2.4%. Aquí lo interesante pues bueno, básicamente es analizar cómo al día de hoy esta situación se llevó o no se llevó a cabo. También hicieron mención a los mercados y la movilidad, y en este caso mencionaron un mapa respecto al país con mayores casos de COVID, que bueno, era y hasta hace muy poquitos días dejó de ser Estados Unidos, pasó a ser la India, pero bueno, finalmente es uno de los mercados más grandes Estados Unidos para Colombia, y esto pues obviamente trajo afectación a los mercados mundiales. Una parte bien interesante que aquí se mencionó también fue las estrategias de Brasil y de México. Como todos sabemos, bueno, la estrategia de Brasil y de México fue bastante diferente al respecto de muchos otros países, y bueno, todavía lo estamos viviendo, ya que somos de los pocos países que, lejos de cerrar fronteras, siguió todavía recibiendo turismo, siguieron recibiendo. En el caso de Brasil, bueno, sí es un país que tiene bastantes implicaciones con el turismo. Sin embargo, bueno, la situación en Brasil ahorita es bastante difícil. En fin, las cuestiones no fueron. Dentro de las estrategias de e-commerce que se manejaron, pues hablaron de las principales, de algunas que son muy interesantes, como el Business Intelligence o la inteligencia de negocios, y mostraron algunas tablas de cómo se utiliza y de cómo se pueden filtrar
cómo se puede utilizar esta herramienta de Business Intelligence. En este caso mostraron un par de casos específicos de cómo lo manejan las empresas Booking y Expedia.com. Otra de las estrategias es el set competitivo y mencionaron que algunas empresas como Booking.com también la tienen. Y otra de las estrategias que manejaron también era la de las promociones, que yo creo que aunque no estemos familiarizados con el ámbito, pues todos las hemos visto. Promociones de último minuto, promociones para personas que van a una larga estadía, por días de la semana, con tarifas promocionales de venta exclusiva en la red. Y bueno, algunas que se llaman tarifas opacas, que son tarifas ya de paquete que no consiguen los clientes directamente, sino solamente hasta que ya se adquirió el paquete, la ve el hotelero o el de la agencia de viajes. Otras de las estrategias que manejaron, bueno, fueron la fijación de precios, también las tarifas dinámicas con las que muchos estamos familiarizados, no tanto por la cuestión de e-commerce, sino porque las escuchamos mencionar muy frecuentemente. Aquí en Cancún no hay Uber, sin embargo, bueno, Uber maneja una cuestión que se llama tarifa dinámica en base a sus tarifas también. Entonces, para aquellos que no me vean desde Cancún, pues saben un poquito de lo que les estoy hablando. Otra de las estrategias que se mencionó fue el ranking, o sea, la reputación en línea. Y bueno, mencionaba que esta cuestión de la estrategia también, de esta estrategia pues también puede ser un poquito engañosa. El segundo trabajo fue analizar la entrevista que se le hizo a la secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, que es Marisol Venegas. Y bueno, esto fue como parte de una campaña que se llama Sí se puede, activar sin arriesgar. Marisol Venegas, bueno, como ya mencioné, es la actual secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, y durante la entrevista se hizo mención de que el Estado ha sido muy cuidadoso en seguir los protocolos que conciernen al tema del COVID. Por tanto, la industria turística se está recuperando paulatinamente, y una muestra de ello es que se cerró con más de 8 millones de turistas visitando el Estado de Quintana Roo para el año 2020, que comparado con otros destinos turísticos es bastante alto. Y bueno, la entrevista de Marisol Venegas también mencionó que posiblemente en el año 2021 el cierre de turistas sea de 11.5 millones de visitantes, muy cercanos, por cierto, a los 15 millones que se habían alcanzado antes de la pandemia. Y bueno, pues dice que vamos por bastante buen camino. En este caso, pues bueno, finalmente este año hemos tenido bastante recuperación, la alcanzamos a ver en estos meses, y bueno, salvo que tengamos algún repunte o que volvamos al semáforo rojo, pues esperamos que esto vaya por buen camino. Algunos hoteleros, como es mi caso, todavía nos encontramos trabajando con la mitad de nuestro sueldo, y bueno, pues los ejecutivos dicen que solamente hasta que esto se recupere completamente, pues vamos a recuperar nuestro sueldo. Entonces, pues es un tema bastante serio, porque muchos estamos ya considerando migrar a otros hoteles. Bueno, también en la entrevista de Marisol Venegas se habló de los protocolos que se han establecido y de dónde vienen, de dónde salieron, que fue a través de un largo estudio y un análisis de muchos criterios de evaluación de trabajo, y finalmente que todo esto se consolidó en un solo punto para que se pudieran aplicar protocolos que de forma regular pues hicieran que los turistas pudieran sentirse seguros al venir a Cancún. Finalmente, pues ella menciona que uno de los sectores que todavía no se recupera es el de bodas, y yo en este punto también considero que el sector de las convenciones tampoco ha podido volver a despegar. Esperamos que lo haga muy pronto, porque bueno, finalmente es uno de los grandes mercados de Quintana Roo. Y bueno, como lo mencioné, es una entrevista que me resultó bastante interesante, ya que manejó datos muy puntuales sobre la situación turística de Quintana Roo actualmente. Finalmente, el tercer bloque o el tercer trabajo fue sobre dos entrevistas que se llevaron a cabo al ingeniero Darío Flota, que es director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Y bueno, pues como todos sabemos, el Consejo de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo, a partir de las oficinas de promoción turística regionales, engloba lo que serían otros destinos como Cancún, Riviera Maya, Isla Mujeres, destinos más pequeños, menos conocidos como Cozumel, Bacalar, Tulum, Chetumal, que aunque reciben poco número de visitantes, bueno,
pudiera ir en aumento y bueno, también es importante promocionarlos porque son parte del estado de Quintana Roo. Aquí Darío Flota hizo una referencia bastante interesante, un dato que de hecho me sirvió para otra materia, que es que en todo el estado de Quintana Roo se cuentan con 107,000 cuartos de hotel y de esos todavía hay 12,000 más en construcción. Adicionalmente de ello, comentó que 35,000 de estos cuartos se encuentran en Cancún y 47,000 más en la Riviera Maya, por lo que es muy importante que todos los días se trabaje para que se llegue a llenar el mayor número posible de cuartos. Y bueno, la ocupación promedio anual se estaba manejando en 87%. Y bueno, también habló del proceso de reactivación económica de Quintana Roo, de la certificación Safe Travel, que otorga, como todos sabemos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y que fue obtenida, por cierto, entre los primeros 5 destinos en el mundo, que también incluía a Portugal, a Sevilla, a Barcelona, Arabia Saudita y desde luego el Caribe mexicano con gran orgullo. Y bueno, pues esto permitió que muchos hoteleros volviéramos a trabajar, a reactivarnos ya a finales del año pasado e inicios de este año. Una segunda entrevista que comprende este bloque también a Darío Flota fue por parte de un programa que se llama Turismo a Fondo, que dirige Enrique Avilés. Y bueno, el programa se llevó a cabo en diciembre de 2020. Fue interesante porque es como una máquina del tiempo, de hecho. O sea, tocaron algunos puntos de lo que se pensaba que iba a suceder y de lo que se esperaba, que se tenía pensado que pasaría al respecto de la reactivación turística aproximadamente en diciembre de 2020, que bueno, los números eran bastante buenos, pintaba bastante bien, incluso, bueno, a pesar del semáforo amarillo, se hablaba ya de la reactivación de aerolíneas, de que volvería a haber algunos vuelos internacionales de destinos de Asia, de Medio Oriente. Al final del día, pues sabemos que esto no ocurrió del todo, lamentablemente, pues no se pudo despegar como tal, y el cierre de año se estaba previendo en el 60%. Otro tema que se tocó también fue el tema del tiempo compartido o del timeshare, que dice que en octubre de 2020 hubo 20% menos de turistas norteamericanos. Es lógico considerando las fronteras cerradas, sin embargo, este sector se mantuvo muy estable, ya que, bueno, finalmente la gente no quiere perder las semanas que ya pagaron. Entonces, a pesar de todo, este sector pues ha sido uno de los que más ha mantenido el destino turístico como el nuestro, y no nada más Cancún, también otros destinos que manejan el timeshare, como pueden ser Los Cabos, Mazatlán, Vallarta, Huatulco, Ixtapas y Guatanejo, y bueno, en menor medida también Acapulco. Sin lugar a dudas, pues bueno, las entrevistas resultaron bastante interesantes. Se vio un panorama muy completo sobre la situación actual del Caribe mexicano y lo que está por venir. Como en la foto que tengo al final, pues ya queremos ver más turistas llegando. En este mes de mayo, de hecho, las ocupaciones hoteleras ya están casi alcanzando el 80% y bueno, pues esperamos que el semáforo nos permita. Así es, amigos, como llegamos al final de este video y de este semestre. Para mí, su servidor Aldo Salvatore Cilia Castro, fue un placer haber tomado esta materia y poder grabar estos videos y otros más que, bueno, de hecho, seguirán apareciendo en mi canal, ya que vamos a hablar de muchos otros temas relacionados con turismo y vamos a seguir trabajando con mi canal Cosas de Turismólogos. Y bueno, pues no me queda más que dar las gracias y decirles hasta pronto. Chao, chao.